el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. Desde que te convertiste a Jesús, he estado contigo. ¿Ya lo vieron los doctores? Yo les dije, este día es día de milagro. El viernes y tenía que andar con esta muleta. Esta mañana recibió sanidad. Eso es el poder de Jesucristo. El Ministerio de los Pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez presenta De nuevo. Este para mí es un servicio memorial, así que no es un servicio más, no para mí. Hace cerca de 20 años estuve en una reunión, la más ungida, en la que he estado como asistente. Era un creyente, un líder, predicábamos, ministrábamos, orábamos en lenguas, fluíamos en algunos dones del Espíritu. Pero vi cosas del Espíritu Santo que me afectaron profundamente para bien en mi vida espiritual. Profundamente. Cosas que pido que hoy pasen contigo y te afecten profundamente y tu vida espiritual cambie esta misma noche. Así que volví a la casa con una inquietud muy grande acerca del Espíritu Santo. Como que casi que tenía que volver a releer la Biblia, porque me había saltado los asuntos más importantes de la fe y el caminar cristiano. Espíritu Santo, ¿dónde estabas en la Biblia? Como lo vi hoy. Y comencé a leer y me encontré que estaba desde el primer capítulo de la Biblia hasta el último capítulo. El segundo versículo: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba, para convertir todo en belleza. Como dice Job 26, el Espíritu de Dios adornó los cielos. Y hasta el Apocalipsis, allí estaba el Espíritu Santo. Así que me di a una tarea de preguntar a los hombres de la Biblia que figuraron, ¿qué me pudieran ellos decir acerca del Espíritu Santo? Por supuesto no pueden responderme, pero lo que hicieron, lo que dijeron, lo que vivieron, puedo extractar sin dificultad su pensamiento acerca del Espíritu Santo. E hice una carrera por toda la Biblia, página a página. Adán, ¿qué pudieras decirme acerca del Espíritu Santo? Porque él no habla del Espíritu Santo. Pero entre líneas es fácil leer que él tuvo contacto con el Espíritu Santo. ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia dice que Dios tomó el polvo de la tierra e hizo al hombre y luego sopló sobre él. Soplar, cuando Dios sopla, es el Espíritu de Dios, es el aliento de Dios. Y fue entonces un alma viviente. El contacto del polvo con el Espíritu de Dios creó un ser viviente. Por eso en el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job, dice: el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. Puedes pensar el primer hombre, cuando abrió sus ojos a la vida, lo que estaba sintiendo, la gloria del Espíritu Santo a su alrededor. ¿Qué puede decirme Abraham del Espíritu Santo? No lo mencionó. Él fue el que me dio la fe. En Corintios el Espíritu Santo es llamado Espíritu de fe. Cuando la fe viene, tú eres cambiado en otra persona. Sientes algo que te envuelve, que se llama certeza o sustancia o hipostasis. Es dada por el Espíritu Santo.
Él diría, yo lo sentí, me dio la fe de salir de mi tierra, me dio la fe para creer por un hijo a los 100 años. José, tú eres un patriarca, ¿qué me puedes decir del Espíritu Santo? Si José pudiera decir, no lo diría. Él es el que da las revelaciones y los sueños. Faraón dijo, ¿dónde habrá otro hombre como ese José, en que mora el Espíritu de Dios? José lo conoció, y Faraón vio el Espíritu de Dios sobre José. Moisés diría, yo lo vi en el monte. Estaba la zarza ardiendo en fuego y no se consumía. No era fuego, no era fuego físico, sino del que pedimos aquí en nuestros coros, manda fuego. Era la gloria del Espíritu Santo. No podía estar de pie delante de él, ni siquiera podía tener mi calzado. Era la gloria de Dios. Sansón, ¿tú qué dices del Espíritu Santo? Yo solo puedo decir algo. Cuando los filisteos venían contra mí, el Espíritu venía sobre mi vida y los vencía. Con la quijada de un asno maté a 1000. Pero no era yo, no era mi fuerza, no era un ejército, era el poder del Espíritu Santo. Aleluya. David diría, Él es el que me inspira para cantarle. Él es el que me unge para tocar mi instrumento. Y el que vino sobre mí cuando enfrenté a Goliat. Jeremías diría, el Espíritu Santo es alguien que me toca dentro de mis huesos y yo no puedo dejar de predicar. He decidido muchas veces no hacerlo más. He pensado en cerrar mi boca y no hablar más la palabra de Dios, porque me ha sido por afrenta. Pero dentro de mí algo arde en mis huesos y no puedo callarme. Ese es el Espíritu de Dios, ese glorioso Espíritu Santo. Él está sobre mí. Joel diría, yo lo vi en visión, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Estos son estos postreros días, y esta noche es esa noche donde Él derrama el Espíritu de Dios sobre toda carne. Amén, 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 aleluya. Amén, amén, amén. María diría, es la sombra del Omnipotente que vino sobre mí, por lo cual el santo ser que esperaba es hijo de Dios. Los discípulos dirían, lo vimos sobre Jesús. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Jesús dijo que echaría los demonios por el Espíritu Santo. Él sanaba a los enfermos por el Espíritu Santo. Como Dios, dijo Pedro, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como este anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús era lleno del Espíritu Santo. Él fue a la cruz por el Espíritu Santo. ¿Puede entender esto? El poder de Dios estaba sobre él y fue a la cruz. Y al tercer día fue el Espíritu de Dios el que vino y lo levantó de los muertos. Aleluya. Y antes de que Jesús se fuera, le dijo a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dilo conmigo, para siempre. Es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No les voy a dejar huérfanos, les dejo mi Espíritu Santo. Y allí ascendió al cielo. 10 días después, en un pequeño aposento en Jerusalén, un altillo lo diríamos en nuestro lenguaje,
el Espíritu de Dios, como un viento recio, comenzó a descender sobre ese lugar, y era como forma de lengua sobre la cabeza de cada uno. Y Pedro diría: el Espíritu Santo me dio el poder para predicar, me dio poder para anunciar las nuevas del Evangelio. Amén, 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 amén. Aleluya. Tú dirías: pastor, ¿quién es el Espíritu Santo para ti? El Espíritu Santo es la presencia que estoy sintiendo ahora sobre mi vida. El Espíritu Santo es el que echó fuera esos demonios que ustedes vieron minutos atrás en este servicio, que sacudía a la persona y el demonio se iba. No es el grito del pastor, no es la autoridad del pastor, es el poder del Espíritu Santo. Él fue el que los hizo libres. Él es el que toca a las personas y las sana. Es la gloria de la presencia de Dios, y es mi amigo, es mi consejero, es mi guía. Él está conmigo y no me ha dejado, como Jesús me lo prometió. Aleluya. Amén, 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 amén. Aleluya. Entendí que podía hablar del Espíritu Santo, que podía comunicarme con Él, porque Él estaba conmigo. No está bien que el Padre me envíe al Espíritu Santo y yo le dé la espalda y le hable al Padre. Que Él me envíe al Espíritu Santo para que me aconseje y yo le pida el consejo al Padre. No está bien que Él me envíe el Espíritu Santo para que me enseñe las cosas y yo le dé la espalda y le diga: Padre, enséñame las cosas. No está bien. No tiene sentido. No puede ser religioso y pasar por encima del sentido común. Si lo dejó para que me aconsejara, es porque Él me va a aconsejar. Si lo dejó para que me guiara, es porque puedo pedirle que me guíe. Si me dejó para que me enseñara, puedo pedirle que Él me enseñe. Nadie me había dicho eso. Nadie enseña eso en un púlpito. No 20 años atrás, no 15 años atrás. Luego el Espíritu de Dios me dijo que trajera su presencia a la iglesia. Y cuando lo anuncié, no cayó bien en el pequeño grupo, porque era como un cambio de planes. Era un cambio de estrategia de lo que estábamos haciendo. Pero yo sé lo que es la oración de acuerdo y el poder que hay en la oración de acuerdo. Así que tomamos Pati y yo 2 parejas más y nos pusimos a orar de acuerdo, que la presencia de Dios viniera. El sábado 27 de febrero del 93 tenía el mensaje que iba a predicar, pero estaba en mi intimidad con el Espíritu Santo. Y de pronto Él comenzó a dictar mi mensaje. Y tomé unas hojitas de papel periódico muy delgadas. Estas hojitas, hoy le pedí que me las enmarcaran porque se me están haciendo pedazos en mi mano. En papel periódico, notas muy sencillas. Algunas fueron añadidas sermones después, pero eran notas muy sencillas. Ese fue el sermón que prediqué el 28 de febrero, hace 15 años. Cuando terminé el sermón, el Espíritu Santo entró a ese lugar. Ninguno pudo estar de pie. Estábamos llorando o caídos bajo el poder de Dios, o postrados ante su gloria. Ahí comenzó el avivamiento. Y hace 15 años. Alguien dirá: pastor, ¿qué fue lo que predicó? El sermón más sencillo acerca del Espíritu Santo. Muy sencillo. Yo lo estaba viendo esta semana y decía: era el ABC, pero recibimos una revelación. Una revelación. No fue una experiencia, fue un avivamiento por una revelación acerca del Espíritu Santo.
quiero hablarles del Espíritu Santo, les dije esa mañana. Porque yo creía que lo conocía, pero no lo conocía. Creía que tenía comunión con Él porque hablaba en lenguas, porque tenía los dones. Pero tengo que aclararles que no tengo mal mi teología. Estaba bien. El Espíritu Santo, primero que todo, es una persona divina. No es un viento, no es una fuerza. Es una persona que tiene intelecto, sentimientos, voluntad. En Romanos dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad, cómo debemos orar. Él sabe cómo nos conviene y ora por nosotros porque es inteligente, es llamado espíritu de inteligencia. Y solo una persona es inteligente. Tiene esa virtud, tiene sentimientos, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios se contrista, se entristece. Solo una persona tiene sentimientos, tiene amor. Por el amor del Espíritu Santo, dice la carta a los romanos. Eso lo tiene un ser humano, una persona. Tiene voluntad. En la Biblia dice que Él es el que decide a quién reparte los dones. Él decide, tiene su propia voluntad. Es una persona. Se le puede resistir. Tú no puedes resistir el viento, el fuego, la lluvia. Tú no puedes decir detente lluvia, detente viento. Pero a una persona tú la puedes detener. Pero no solo es una persona. Si es una persona tú puedes hablarle a Él, sino que Él también es Dios omnipotente, igual al Padre y al Hijo, que con el Padre y con el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Adoración y gloria. Tú puedes adorarle y darle gloria. Él es Dios todopoderoso. Como tiene los atributos de una persona, tiene los atributos de Dios. Él es omnisciente, todo lo sabe. Omnipotente, todo lo puede. Omnipresente, está en todas partes. Y es eterno. Él es Dios todopoderoso. El Espíritu Santo. Y les conté cómo recientemente había tenido una experiencia. Había entrado a una oficina y estaba afuera y la secretaria estaba sentada al frente y el Espíritu Santo me tomó y me dio una palabra para ella. Yo no la conocía a ella, la primera vez que la veía. Le dije, yo quiero decirte algo. El Señor me dice que anoche tú estabas llorando, reclamándole a Dios por tu adversidad y diciéndole: si tú existes, revélate a mí. Hazme saber que oyes mis oraciones. Porque tu mamá murió un mes atrás, porque tu esposo te dejó, y porque tienes una niña y te sientes sola. Y esa mujer comenzó a llorar y le dijo: ¿quién le dijo eso? Nadie estaba en mi casa, nadie. Solo mi niña, es una bebé y estaba dormida. ¿Cómo sabe eso? Yo no lo sé, el Espíritu de Dios lo sabe. Él todo lo sabe. En estos días, conociendo al Espíritu Santo, les conté el testimonio que estaba para predicar en una noche, en una reunión de vigilia. Estaba parado en la puerta de la iglesia cuando entró una mujer llorando. Dentro estaba la presencia de Dios en los cánticos. Y ella estaba a unas cuadras en una residencia donde la gente, las parejas van a adulterar. Y estaba a punto de adulterar con su jefe porque les había dado licor a todos sus empleados. Cuando sintió la presencia de Dios, dijo: sentí una presencia maravillosa. Y comencé a llorar. Y dije: yo no voy a pecar contra mi familia ni contra Dios. Y salió corriendo de ese lugar. Y he corrido y esa misma presencia me trajo a este lugar. Yo necesito a Dios. Y ahí se postró y dio su vida a Jesús. Y dije: el Espíritu Santo estaba aquí.
pero también estaba en esa residencia. Dirá, ¿puede estar en ese lugar? Claro, la Biblia dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, porque era un lugar inmundo, aún la noche resplandece alrededor de ti. Él está en todas partes, delante tuyo, detrás tuyo, en todo lugar. Él es omnipresente. Él es Dios eterno. Y les dije, Él es también omnipotente, todo lo puede. Todo lo puede. 4 meses atrás de ese sermón, tuve una de las experiencias más horribles y más gloriosas. Más horribles porque salí de Nueva York con las puertas todas cerradas. E iba muy triste para intentar abrirlas en Miami. Y en el aeropuerto, cuando entregué mi tiquete, que lo compré, que lo pagué el más económico y lo entregué, se bloquearon los sistemas y no funcionaron los sistemas. Así que decidieron hacernos una filita como niños de preescolar y van derechito todos siguiendo la persona que va adelante. Vamos al avión. Pero yo estaba tan triste, y ustedes saben, los neoyorquinos son muy acelerados y todos iban rápido, pero yo iba muy triste, iba atrás. Cuando llegué a la puerta del avión y estaba todavía la fila, la señorita me llamó y me dijo, usted venga acá, su silla es por aquí. Y me llevó a la primera clase y me puso en el mejor asiento. Y vino el sobrecargo, auxiliar de vuelo, azafato, como quieran decirle. Vino y se acercó y me dijo, y me presentó el menú de la primera clase. Y yo miraba, se equivocaron. Y el Espíritu Santo vino y me dijo, no temas, yo estoy contigo. Ahí entendí que Él fue el que dañó los sistemas. Él fue el que me puso en esa fila, me dio favor con la azafata o el auxiliar de vuelo y me puso en la primera clase, porque me estaba diciendo, tú eres mi hijo y esa lucha es mi lucha. Tengo planes para ti. Él es omnipotente, Él es Dios todopoderoso. Aleluya. Nos guía, nos acompaña, nos enseña, nos recuerda todas las cosas que Jesús nos ha dado. Él es el consolador, el consejero. Mis hermanos, ese día tuve que ser claro. No les estaba hablando de alguien en mi imaginación. Les estaba hablando de la persona más real y maravillosa que ellos podían conocer y tenerlo aquí en la tierra. Les estaba hablando de la persona más real y más cercano que tenemos. El grupo era pequeño, 70. Es más cercano, les dije, que el aire que respiran. Él está ahí. En Él vivimos, somos, nos movemos. ¿Quién es para ti el Espíritu Santo? ¿Una teología? ¿Una persona distante? ¿O el consejero, el consolador que está contigo? ¿Qué has hecho con el Espíritu Santo? El Espíritu de la promesa. Desde que te convertiste a Jesús, he estado contigo. Donde quiera que tú vayas. ¿Dónde le has puesto? La Biblia dice que Él manda que la comunión del Espíritu sea con nosotros. Pero no solo manda, Él quiere. Él golpea. Él golpea porque quiere. Él no está esperando que le abras la puerta, que salgas. ¡Hey! ¿Dónde estás? Él golpea. Él golpea. Continuamente golpea. Porque Él quiere tener esa comunión. Necesitabas oírlo. Él quería que lo oyeras. Él es golpeando.
golpeando a tu corazón. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él conmigo. Es comunión con el Espíritu Santo. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén y amén. Nos parecerían un poco duras las palabras del Señor y podríamos decir: no, pero ¿qué le pasa? La mujer está necesitando de ese milagro. Pero Él declaró una gran verdad que es para ti y para mí, que nos alcanza hasta hoy, porque le dice: deja que se sacien primero los hijos. La sanidad y la liberación son el pan de los hijos. El deseo de Dios es que nosotros seamos sanos y seamos libres. Amén. Ahora, cuando Él está haciendo esta declaración, Él sabía por qué lo hacía, pero la mujer tenía fe. Sabía que Jesús tenía el poder para sanar a su hija, de manera que cuando ella le dice: aún de lo que sobra a los hijos comen los perrillos. Y en otro de los evangelios dice que Jesús se maravilló por causa de su fe. La fe siempre conmueve al maestro. Todo lo que tienes que hacer es esa pequeñita fe, depositarla en las grandes manos de nuestro Dios y Hacedor. Amén. Era plano. Era plano. ¿Puedo mirar tu pie ahora? Por favor, una cámara aquí y un ujier que la sostenga. Miren esto. Miren esto. Ella tenía el pie plano, pero no más. ¡Dele gloria! Tenía tumores en los senos y desaparecieron. Acá trae los exámenes. ¿Estas son las imágenes? Los exámenes. ¿Están oyendo? Tenía tumores en los senos y aquí están los exámenes. Desapareció. Es el poder de Jesucristo. Ella y su familia practicaban la brujería, estaban involucrados en esto, y ella tenía un padecimiento como un tormento, y esta noche sintió liberación. ¿Sentiste que se fue ese tormento? No puede hablar, la unción es muy fuerte. Nunca más ese temor que venía a esconderse ahí se va, y hoy te vas llena del Espíritu Santo. Tócala, Jesús, llénala, 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 llénala con eso. Démosle un buen aplauso al Señor por ella. Y yo creo que lo más importante es tu reconciliación con Jesús. Así que esta noche estoy diciéndoles: necesitas aplicar el Evangelio de Cristo a tu corazón. Necesitas que Él venga a tu vida y Él te va a hacer una nueva persona. Los que dicen: pastor, yo quiero a Jesús en mi corazón. Quiero que todos cierren sus ojos y ellos levanten sus manos al cielo y oren conmigo en voz alta. Díganle a Jesús: Señor Jesucristo, yo te necesito. Soy un pecador y he estado lejos de ti, pero esta noche es mi noche. Me quiero reconciliar contigo. Perdóname, Señor. Desde hoy yo seré tu discípulo y yo seré tu hijo. Tú serás mi Dios, mi Salvador, mi Señor. Hazme una nueva persona. Como quieres que yo sea, hazlo conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. De nuevo.